Hay historias que parecen surgir desde las sombras, relatos que desafían la lógica y que dejan preguntas a veces imposibles de responder. Hoy, en el Rincón de las Ánimas, nos adentramos en un caso que hemos tenido ya anteriormente. Es un caso que es profundamente para mí impactante, del testimonio marcado por la espiritualidad, el misterio y estas experiencias que han acompañado a nuestro invitado desde la infancia. Desde entonces, estos fenómenos, sensaciones que haya tenido y experiencias, a veces extrañas, han seguido presentes en su camino. Hoy tenemos como invitado a Fran Sánchez nuevamente. Muy buenas, Fran. Buenas, Patri. Y tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos a nuestra tertuliana del Rincón de las Ánimas, María Vicente, muy buenas. Hola Patricia, buenas. Y tenemos a un invitado también muy especial, compañero de espiritualidad, mediunidad de Fran Sánchez, que es Fran Camuñas. Muy buenas, Fran. Hola, ¿qué tal, Patri? Buenas. Pues vamos a empezar esta tertulia con nuestros invitados y vamos a analizar este inquietante caso, que vamos a empezar con una pregunta, la vamos a soltar al aire, y es de si estamos ante una auténtica experiencia espiritual. ¿Puede existir conexión entre la mediunidad y este tipo de visiones que pudo tener Fran Sánchez? Hoy abrimos este debate y quizás algunas respuestas os hagan mirar más allá de la realidad de otra manera, tengáis otra visión. Escuchad con atención porque comienza la tertulia en el Rincón de las Ánimas. Pues Fran Sánchez, ya bueno, conoces a nuestros tertulianos y seguramente te harán preguntas que a lo mejor te cueste un poco responder por la situación, el misterio que pueda esconder detrás de esas preguntas que te puedan realizar. No sé si vienes preparado. Pues mira, aquí hemos venido para hacer la tertulia. Yo estoy preparado ante cualquier pregunta. Antes de empezar, quiero agradecer al Rincón de las Ánimas por invitarme a compartir este rato. Para mí es una alegría poder hablar de algo tan íntimo y tan importante como ha sido mi experiencia con Jesús. No vengo como experto ni como alguien que tenga todas las respuestas. Vengo simplemente desde lo que yo he vivido. Porque cuando uno se encuentra de verdad con Jesús, algo cambia dentro, sobre todo de tu vida. Sé que hoy surgirán muchas preguntas, muchas dudas y temas que mucha gente se plantean. También desde la curiosidad o incluso desde la incredulidad. Mi intención no es convencer a nadie, sino compartir cómo Jesús ha tocado en mi vida, cómo me ha sostenido en momentos difíciles y cómo sigue hablándome en lo sencillo, en las personas y en el día a día a nivel espiritual. Ojalá esta tertulia sea un espacio sincero, humano y abierto, donde podamos hablar sin miedo y escuchar también lo que cada uno lleva dentro. Gracias de corazón por haberme invitado y muy contento de estar aquí. Vale, pues vamos a empezar esta tertulia con la primera pregunta que seguramente Fran Camuñas, aunque sea amigo y le haya hecho muchísimas preguntas sobre este caso, porque seguramente que siendo amigo de mediunidad, amigos desde hace bastante tiempo, le habrás hecho preguntas, pero ¿alguna que te haya quedado por hacerle a Fran Sánchez? Pues sí, Patri, tengo alguna pregunta para hacerle.
Pero antes de hacer la pregunta, quería comentarle a él que me parece de muy valiente lo que ha hecho, porque es una experiencia que puede causar mucho revuelo, tanto positivo como negativo. Yo sí le creo 100%. Todas las palabras que él dice las creo porque aparte de eso la hemos hablado varias veces ya. Bueno, sí, yo tengo una pregunta que me la hice yo primeramente y creo que hay muchas personas que se la hacen, ¿vale? Fran es una persona que en su familia hay una profunda devoción religiosa, ¿vale? Entonces yo quisiera de que él, de alguna manera, ¿cómo podría explicarme que esta visita no tiene relación con la posible influencia de la religiosidad de la familia? O, te la hago de otra forma, si crees que esta visita está completamente desvinculada de la influencia religiosa de tu entorno familiar. Fran, porque esa pregunta sí es verdad que te la han podido realizar al ser tu familia muy religiosa, ¿no? Que a lo mejor tenías en tu mente cosas relacionadas con la religiosidad. Pues mira, la verdad que eh, es cierto que me han hecho varias veces esa pregunta y entiendo que esa pregunta también la tenga Fran, ¿no? Porque él me conoce muy bien, sabe que mi familia es muy religiosa, pero sí es verdad que esto me pasa desde que era un niño, o sea, tenía prácticamente 8 años, donde era una persona totalmente inocente, que no sabía el significado realmente de una religión, a pesar de tener una familia muy religiosa que me llevaba a misa, pero yo no entendía realmente lo que era una religión, o incluso no llegaba a entender qué era Jesús para el mundo en ese momento, ¿no? Y fue muy impactante para mí. Aunque tuviera 8 años, fue algo que a mí me tocó el alma, ¿no? Porque yo no sabía de Jesús a raíz de esa visita. Yo empecé a investigar de él, incluso hasta yo mismo dudaba de lo que yo vi. Y con el paso del tiempo me di cuenta que esta visita fue por algo que me iba a llevar a otro nivel espiritualmente. Y yo esto no lo vinculo con la fe que pueda tener mi familia o lo que a mí me haya inculcado, ya que yo no tenía esa conciencia todavía de lo que era la fe o la religión. Claro, es que es complicado porque yo creo que mucha gente lo va a relacionar, que conocen a Fran y a su familia, que son religiosos y que seguramente van a mezclar, van a decir, bueno, es que su familia era religiosa, eh, tiene familia metida en el mundo eclesiástico. Entonces, hay muchas personas que lo pueden relacionar con esto. María, ¿tú qué opinas? Porque a María la conoceréis seguramente de muchísimos directos que he hecho a través de mis redes sociales, que ella siempre está. Y ella es un poco más escéptica, pero seguramente tiene una pregunta clave para hacérsela a Fran Sánchez. Hola, buenas. Bueno, yo conozco a Fran desde hace mucho tiempo, incluso Fran Camuña junto con Fran Sánchez, los dos fueron mis maestros, bueno, son mis maestros espirituales, pues yo les digo. Ah, hice el curso con ellos, el de mediunidad, y les tengo un aprecio y un cariño especial a los dos. A Fran, a ver, yo soy muy, no es que sea escéptica, busco siempre la lógica de las cosas, ¿no? Yo a Fran lo que quiero preguntar es, ¿qué pasó cuando él le contó a su familia lo que le había pasado? ¿Cómo reaccionaron ellos? ¿No? Claro, un niño llega su madre a su casa, un niño de 8 años, que le cuenta esa historia. Me gustaría que me dijera cómo se la cuenta a su madre y cómo reacciona ella, con su madre y su padre. Pues mira, la verdad que a la primera persona que yo le conté mi historia fue mi madre, que fue a la primera que me encontré hora y media más tarde de que me sucediera esto. Fue la primera que le dije, mira, me ha ocurrido esto, la bandeja, me trajeron una bandeja con comida, con pan, que no había pan en la casa en ese entonces, ni bandeja que nunca llegaré a encontrar, y también la taza, ¿no? Adornada con flores y todo esto. Yo le conté, mi experiencia fue llegar ella y ella lo primero que hizo fue reírse, ¿no? Reírse, como diciendo, estos son como imaginación de un niño de 8 años, ¿no? Pero yo tenía esa
sensación tan clara de que todo lo que yo había vivido era real. De hecho, es real porque yo con ellos, cuando yo interactuaba o ellos me tocaban, yo sentía el tacto como si fuera una persona. Lo único que cambiaba de ser a una persona a alguien espiritual que se notaba muchísimo es el estado profundo de paz y lo rápido que pasaba el tiempo cuando estaba con ellos. O sea, para mí era como media hora y habían pasado a lo mejor 4 o 5 horas casi hablando con ellos. Y para mí fue muy rápido, fue como si fuera media hora. A ver, yo lo que pienso también que los niños de 8 años eh, son muy pocos o muy pocas las versiones que se conocen de niños de 8 años que han podido tener. A ver, que no digo que no existan niños que hayan tenido experiencias espirituales, pero sí que es cierto que los niños de 8 años suelen no ser, a ver, pues más con Spider-Man o eh, no suelen tener una visión. He visto a Jesús o he visto a María, ¿no? No sé qué los tertulianos qué pensáis, ¿no? Claro, imagino tu madre, por ejemplo, que llega a casa y se encuentra con su niño que estaba enfermo, contándole que ha visto a Jesús y a la Virgen. Vamos, claro, la primero que te viene a la cabeza de este niño está con fiebre o lo ha soñado, ¿no? ¿Cuándo crees que ella empezó a creerte, que se lo tomó en serio? A ver, se lo empezó a tomar en serio con el paso del tiempo, porque no solo es esta experiencia la única que he tenido, ¿no? Ha ido avanzando a lo largo del tiempo y he tenido mucha más experiencia donde ella ha podido estar delante y presenciar. Entonces, ahí se paró a pensar y dijo, claro, lo que ese día mi hijo vivió ahora tiene sentido, que en el momento yo no le daba ese sentido o esa credulidad. Porque, Fran, ¿tú lo llegaste a hablar con ella alguna vez más? ¿O fue una ocasión, se lo dijiste y ya no volviste a hablar del tema? No, a ver, este tema salió muchísimas veces entre nosotros, entre la familia, incluso con mi padre cuando estaba en vida. Este tema lo hablamos en familia, y a ellos pues nunca le daban esa aceptación, es normal, ¿no? Cuando eres pequeño, ellos se imaginaban, pues, como ha dicho María, se imaginaban que a lo mejor quizás era un sueño, pero bueno, como he dicho, como en el paso del tiempo, con todo lo que fui viviendo, las experiencias que fueron surgiendo más adelante, tanto buenas como malas, que ellos pudieron estar presentes, y ya cuando ellos vieron ese tipo de experiencias, se pararon a reflexionar y dijeron, claro, ahora entiendo lo que mi hijo vivió con 8 años, y muchas veces este tema lo hemos hablado en familia. Porque también, a ver, yo me pongo a pensar de que un niño con 8 años viene y te dice todo esto, porque lo primero que pensaría, bueno, pues el niño ha delirado por la fiebre o el niño ha tenido visiones entre el sueño, que estaba medio dormido, o incluso llegaron a llevarte a un psicólogo. A ver, no al nivel de querer llevarme a psicólogos, sino lo dejaron ahí, pasar como en silencio, como que era algo que era imaginación, incluso un sueño, y lo dejaron pasar el tiempo. Es cierto que luego con la experiencia que fui viviendo, pues Y sí que es Fran, cierto que me estudiaron psicólogos donde ellos pudieron ver que yo esto no tenía explicación científica, tampoco lo que a mí me sucedía, ¿no? Tras después haber tenido varios estudios psicológicos y que yo estaba en perfecto estado a nivel mental. Fran, y te pregunto, hasta que llegó el momento de que se puso encima de la mesa varios motivos y empezaron a creerte, durante ese proceso, ¿tú cómo te sentías? ¿Recuerdas cómo te sentías? Sí, el recuerdo que tengo es pues no sentirme escuchado, sentirme ignorado, ¿no? Y incluso hasta yo pensaba, fíjate, qué mentalidad tenía yo de pequeño, que hasta yo pensaba, bueno, no me creen porque soy un niño. Ellos son adultos, tienen distintos pensamientos y no me creen porque, bueno, ¿cómo le van a hacer caso a un niño, no? Fran, ¿crees que ese momento
que viviste, aunque sé que has vivido más experiencias después, pero ¿crees que eso fue lo que te llevó a tirar por el camino de la mediunidad? ¿O crees que tú ya estabas destinado para ello y por eso tuviste todas esas vivencias? Como que te estaban ya guiando. A ver, yo creo que esto exactamente para mí fue como una guía, ¿no? Abrirme una puerta al mundo espiritual. Porque de hecho, fíjate, antes de que sucediera esta experiencia, yo, una voz interna dentro de mí, previamente a esta experiencia, yo cuando viajaba o miraba al cielo, yo tenía una voz interna, que a día de hoy la sigo teniendo y entendí que es un guía espiritual que yo tengo, que me va manejando ya cuando he ido abriendo más mi espiritualidad. Me decía esa voz interna como que yo no vengo a ser una persona normal. Internamente yo percibía esa voz. Y claro, por supuesto, yo creo que esto fue, como he dicho, una puerta que se ha abierto tanto a nivel de mediunidad como a nivel de sanación por imposición de manos, que yo siempre, eh, desde que tuve esa experiencia, yo siempre digo, úsame como instrumento tuyo en cada sanación. Claro, porque esa fue la primera experiencia que tuviste, pero claro, luego has tenido muchas más. Sí, sí, luego he tenido muchas más, incluso con Jesús, que también conté en el capítulo anterior. Conté de que tuve un sueño a raíz del fallecimiento de mi padre, donde yo perdí totalmente la fe. Incluso yo dije, yo voy a parar de rezarte porque me has quitado, me has arrancado de mi vida algo que yo necesito en mi día a día, ¿no? Todavía era como un niño prácticamente. Tenía hermanos más pequeños que yo, una hermana que mi padre no pudo disfrutar de su primera comunión. Yo todo esto se lo empecé a echar en cara. Entonces yo me di cuenta que él me respondía a mis actuaciones. Entonces, este tipo de cosas me ha dado a mí a pensar porque él nunca me ha abandonado realmente, que él siempre me ha estado como guiando en el camino pese a las dificultades, que creo que han sido pruebas a nivel espiritual para mí hacerme más grande espiritualmente. Bueno, Fran, yo lo que te quería preguntar era, María se ha referido a su pregunta como te ha pasado anteriormente, es decir, como que te han pasado cosas posterior al suceso que tú cuentas. Yo quería ir a ese punto donde fallece tu padre, donde tú realmente te enfadas. ¿Te enfadas con Jesús o con Dios? ¿O son para ti la misma identidad? A ver, yo desde mi pensamiento en ese momento, y bueno, y todavía lo pienso, ¿no? Que Jesús para mí es como que es Dios, nada más que Jesús es la figura que se representa a nivel humano, que se representó en humano, ¿no? Por así decirlo. Yo en ese instante yo a Jesús lo veía como Dios, y para mí es Dios. Eh, y yo, claro, yo cargué en contra de él en ese momento. Bueno, y él en ese sueño me dijo, hijo mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Fue una hostia que me dio, fue una hostia que me dio, donde yo me desperté del sueño y tuve que pedir en múltiples ocasiones perdón, ¿no? Por lo que yo había dicho, porque me había respondido y fue algo que a mí me chocó muchísimo, ¿no? Esa respuesta tan rápida a tan solo horas de yo haberlo juzgado, haberlo incluso insultado, llegué a insultarlo. Claro, tú cuando pasas por una experiencia que te quitan un familiar, ¿no? Que es tan importante como puede serlo un padre, mi reacción fue así. Es que hay mucho debate con lo de Dios o Jesús, hijo de Dios. ¿Vosotros qué pensáis? Sí, porque bueno, se podría decir que tú aquel fenómeno que pasó aquel día fue con Jesús, pero soñaste con Dios, ¿no? Porque tú ya no era persona, ya no estaba en un cuerpo o en una figura, ya era un sueño. ¿O estoy equivocado? Sí, eso ya es como soñar con Dios, pero aún así yo recibir la respuesta en cierto modo
a mi insulto, ¿no? A mi juzgarle, yo creo que eso fue una respuesta directa de él, que pasó en la misma noche donde yo estuve juzgándolo. Yo creo que es es lo que estaba diciendo. Yo creo que Jesús para mí es Dios, pues la misma figura. Pues sí, a su misma vez también creo de que aunque tú lo juzgaras, él nunca a ti te juzgó, porque pienso de que es una actitud normal en una persona que acaba de perder una familia y en ese momento pues se te va un poco, se te va un poco todo, ¿no? Fran, yo quería, lo he recordado varias veces y lo he pensado estos días, y es que yo me gustaría de que tú me contaras cuando tú viste a Jesús en tu casa y detrás salió aquella mujer que es la Virgen, tú lo recuerdas como la Virgen y tal, ¿qué sentiste? ¿Una sensación diferente, un olor diferente? No sé, tú has hablado de que olía fresco, pero ¿era un olor diferente a lo normal? ¿Has llegado alguna vez a oler esa fragancia o ese olor? Mira, te voy a contestar. Me parece muy curiosa la pregunta porque es cierto que en todo momento yo cuando estuve percibía la misma olor tanto de él como de ella. O sea, no había cambio de olor. Era exactamente la misma olor a rosas, donde en varias ocasiones donde yo sentimentalmente yo me he sentido muy mal y ese olor que yo percibí en esa experiencia, no ya viéndolo, sino sintiendo la fragancia. Yo muchas veces cuando he estado mal sentimentalmente, esa fragancia que yo sentí ese día, la he vuelto a sentir, pero no he presenciado las figuras como ese día, sino simplemente ese aroma. Sí, que has sentido su presencia de alguna manera a través de ese olor. Claro, claro, eso fue para mí como decirme, estoy aquí, aunque no me esté viendo ahora, pero estoy aquí, ¿no? Con ese aroma, con ese... Vamos, directamente yo cuando sentía ese aroma me volvía el recuerdo de esa experiencia. Dime la verdad, ¿alguna vez cuando tú has olido esa fragancia o ese aroma, has empezado a mirar para los lados a ver si veías algo? Sí, obviamente. De hecho, yo esperaba encontrarme algo, igual que cuando tuve los 8 años, ¿no? Pero claro, esto es que esto cuando vamos creciendo, ¿no? Esto que dicen que los niños que cuando son puros de corazón es cuando más perciben, ¿no? Igual que dice Jesús, los puros de corazón verán a Jesús, ¿no? Pues yo pienso así, que yo conforme he ido creciendo, obviamente me he ido enturbiando con las cosas del mundo y no lo puedo presenciar de la misma manera igual que lo presencié a lo mejor cuando era pequeño. Yo llegué a pensar esto. Claro, y lo que más me llama la atención es que no recuerdas la nada de la conversación que tuviste tanto con Jesús como con María. ¿Pensaba hacer algún tipo de hipnosis o algo así para poder llegar a ese momento y recordar qué es lo que te dijeron? ¿Qué mensaje te dieron? No, no, nunca se me ha pasado por la cabeza hacer ningún tipo de hipnosis ni nada de eso. Sí que es cierto que yo he estado mucho tiempo dándole vuelta a lo que me pudieron decir en ese mensaje que me borraron, que yo creo que me borraron porque no quería que contara en el momento, ¿no? Pero por los sentimientos que me pudieron transmitir, yo intentar guiarlo por ese sentimiento a lo que hacía referencia a ese mensaje, que yo creo que ese mensaje que me dieron es como darme una puerta, ¿no? Como he dicho antes, abrirme una puerta al mundo espiritual donde yo mi vida tenía que dedicarla a esto, prácticamente, que a día de hoy es lo que hago, ¿no? Tanto a nivel de sesiones de mediunidad con mi compañero Fran y también como de sanación por imposición de mano, donde yo recibo algunas veces gente en mi casa o a través de la distancia también incluso. Ahora voy a abrir un melón, porque como estamos en una charla coloquial y me gusta abrir melones, cristianos sabemos que son los que engloban católicos, ortodoxos, anglicanos,
evangelistas los que engloba dentro de una rama del cristianismo. ¿Perteneces a alguna religión? A ver, yo desde siempre he pertenecido a la religión católica, ¿no? Que es la religión que desde pequeño me han inculcado, mi familia, bueno, me han llevado. Y obviamente sí, yo sigo practicando la religión, ¿no? Porque yo aún así, yo estoy cerca de la iglesia. Porque yo siento que en la iglesia también tengo mis momentos para hablar con él, aunque eso no significa que yo solo pueda expresarme con él en la iglesia, también lo hago desde casa, desde cualquier lugar. Yo, yo lo que pasa que yo tomo como templo la iglesia también. O sea, para mí es como un templo. Pero entonces, a ver, yo creo que los evangélicos son muy parecidos a lo que has contado. Ellos no creen en el Hijo de Dios, pero sí creen en Dios. Jesús es Dios. Tú has contado hace unos minutos que para ti Jesús es Dios. ¿Te Sí, sí. sientes en conjunto también con la idea de ser evangelista? No, a ver, yo pienso que Jesús es Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, es todo englobado. Igual que hay gente que cree en Dios, pero no cree en la iglesia. A ver, estas personas que creen en Dios y no en la iglesia, también lo entiendo, ¿no? Porque pueden pensar que la iglesia también se han equivocado en muchas ocasiones. Pero también es entendible que la iglesia pueda llegar a equivocarse, ¿no? Como dijo Jesús, el hombre es el ser más imperfecto que hay. ¿Y la iglesia quién la maneja? El hombre, realmente, ¿no? Hay un papa, hay curas, prácticamente está manejada por el hombre. El hombre, al ser el ser más imperfecto que hay y que maneja lo que es la religión, tienen derecho también a equivocarse, ¿no? Porque Dios nos dio el libre albedrío, donde es cierto que tienen que ser lo más correctos posible, pero claro, la vida al final así, ¿no? El ser del hombre es así, nos equivocamos, e incluso yo me incluyo, yo muchas veces me equivoco, yo no soy más santo por haber visto a Jesús, yo también, por ejemplo, me he podido equivocar en muchas ocasiones. Yo pienso muchas veces, a ver, que sí que yo no soy partidaria de ninguna religión, no creo profundamente en la iglesia, sí que puedo tener mis creencias. Los evangélicos creen en un pastor o escuchan a un pastor, es decir, igual que los católicos tenemos al Papa, pero da igual quien predique la palabra de Dios, entonces. A ver, por predicar, da igual quién la predique, si la predica un cura, si la predica una persona que está en la calle, lo importante es que la persona le nazca de dentro y predique. O sea, que predique, que hable del evangelio, de la palabra de Dios, ¿no? Al mundo. ¿Y tú piensas realmente que las escrituras, los testamentos están manipulados? A ver, es cierto que con el paso del tiempo yo llegué a pensar que puede pasar seguramente. Yo desde mi mente yo he llegado a pensar que que sí, que cierta escritura a lo mejor puede estar cambiada, ¿no? Porque le han intentado dar el mejor significado para que la gente de hoy en día lo pueda entender de la manera más correcta, que seguramente al darle ese significado haya cosas cambiadas o cosas que se hayan puesto de manera diferente. Fran, ¿y si volvieras a verle, qué le dirías o qué le preguntarías a Dios si lo tuvieras nuevamente frente a ti? A ver, sinceramente,
no es que le preguntaría, ¿no? Porque cuando tú ves una imagen así, te queda impactado o en shock. Creo que no te da o no te deja la cabeza tiempo para pensar qué quieres preguntarle, sino tú estás gozando de su presencia en ese momento. O sea, es como que tu cabeza no le da tiempo como a procesar unas preguntas que tú quieras preguntarle en el momento. Pero sí que me gustaría a lo mejor llegar a preguntarle el porqué de su aparición, ¿no? El por qué viene en busca mía, el por qué, qué quiere de mí, por ejemplo, ¿no? Fran, ¿y crees que igual que hay cielo, hay infierno? A ver, sí, yo en cierto modo sí que creo en el infierno. Hay mucha gente que no cree en temas de infierno o cosas así. Yo sí creo. Más que nada yo lo digo por mi experiencia que yo tuve con el paso del tiempo, ¿no? Que no todo fue bueno. También hubo experiencias donde a mí me impactaron, donde me hicieron daño. Y no estamos hablando de que me haga daño una persona o un bajo astral, no. Estamos hablando de presencias demoníacas donde a mí llegaron a hacerme daño físico, mentalmente y físico también. Donde yo tengo también muchas imágenes, donde este caso fue estudiado también eh, por psicólogos, incluso por iglesias. Fue estudiado este caso, donde yo tuve que ir cogiendo prueba por prueba para mostrar que estos ataques eran ciertos. De hecho, hubo investigaciones sobre el caso y aparecieron muchas imágenes, psicofonías, todo, aparte de los ataques que yo percibí. Entonces, yo sí que creo que puede haber un infierno, ¿no? Que lo mismo que existe el bien, existe el mal para enturbiar o tu vida espiritual o tu vida aquí, estando en vida, ¿no? Porque a mí me hacía mucho daño también psicológicamente, tanto como físicamente y tanto también en mi vida espiritual, porque en muchas ocasiones llegó a mí a amenazarme diciéndome que no quería que yo hiciera el bien a nadie. Bueno, Frank, yo creo que eso es para el siguiente podcast. Ya lo habíamos anunciado que te habían ocurrido una serie de hechos que no eran del todo buenos, el cual esos hechos a ti te han marcado. Ya no hablamos físicamente, sino mentalmente, ese daño producido por esos demonios, entes o como, no sé, depende, la persona puede llamarlo de una cosa u otra, que no sé si existe diferencia, pero seguramente en el siguiente podcast nos vas a relatar que has tenido vivencias con ambas entidades, tanto de bajos astrales como demoníacas. Entonces yo creo que más o menos plantearías la diferencia, ¿no? Entre bajo astral y algo demoníaco. Lo vamos a dejar para el próximo podcast, si te parece bien. Sí, me parece genial, claro, claro. Yo encantado de encontrar toda la experiencia que me hayan sucedido, tanto a nivel bueno como a nivel malo, que también existe el mal, ¿no? Y nada, a mí me gustaría también, porque me habéis dicho que habéis recibido muchas preguntas, que escogierais algunas preguntas de las redes sociales de las que habéis recibido para yo contestarle a estas personas. Muchísimas, pero de eso se encarga María Vicente, porque ella ha recopilado, digamos, las más repetitivas, lo que la gente se suele preguntar más. Hemos recibido muchísimas en redes sociales, en Instagram, en TikTok. Y María ha cogido o ha escogido las que más se han repetido y la gente quiere saber tu respuesta. María, cuando creo que lo tienes ya preparado. Sí, he escogido tres preguntas que han sido las que más se han repetido, ¿no? La primera es, ¿por qué te ocurrió a ti?
¿Por qué crees que te ocurrió? ¿O por qué crees que te eligió a ti? A ver, yo creo que él me eligió, ¿no? Porque yo creo que esto es como que para mí estaba escrito, ¿no? En cierto modo. Yo creo que esto como que estaba escrito para vivirlo a lo largo de mi vida, en mi día a día, y donde yo he tenido que aceptar. La verdad que nunca supe exactamente el porqué de mi persona, el por qué me eligió a mí, ¿no? Pero yo, en ese sentido, yo estoy agradecido, ¿no? Que yo haya tenido esta experiencia. Es interesante esa pregunta, ¿eh? Creo que... Aunque bueno, ahí yo creo que mezclaría un poco... A ver, mis creencias, ¿no? Que a lo mejor sí que... Yo soy muy partidaria del tema de reencarnación y a lo mejor, pues, oye, en otras vidas has tenido algo con, con Dios, ¿no? A ver, la verdad, esto es un tema delicado, tanto también para nivel religión, ¿no? Que no tienen esta creencia de que exista reencarnación o exista este tipo de cosas. Entonces, es un tema que vamos a tocar un poco delicado, pero que sí que te voy a responder. Que yo, aparte de ser una persona católica, yo tengo mis creencias también por lo que yo he ido viendo. Yo creo que sí, que el alma tiene que pasar por un procedimiento de vidas donde tu alma tiene que crecer, seguir creciendo, viviendo esa experiencia a nivel espíritu, alma, eh, y llegar a un estado donde la iglesia toma como santo, por ejemplo, ¿no? Llegar a que tu alma sea santa realmente, ¿no? Que hay mucha gente, muchos santos que estuvieron en vida, como en este caso que yo soy devoto del Padre Pío, que esta era una persona santa, o sea, estaba en vida y hacía milagros estando en vida. Ese hombre para mí tuvo que haber pasado un proceso de vida, ¿no? Para llegar a esa santidad. De sufrimiento, diría yo. Siguiente pregunta, María. Otra pregunta es, ¿de aquella vivencia hay algo que no hayas contado por miedo? No, a ver, estuve dándole mucha vuelta a si lo iba a contar o no lo iba a contar, y es cierto que creo que no se me escapó nada. Lo conté todo porque digo, bueno, ya que más da, ya que me pongo a contarlo, lo cuento todo. Y no me he dejado nada de momento atrás. Bueno, de hecho, para el siguiente podcast habrá más sobre este tema. Y la última pregunta es, ¿cómo estás tan seguro de que aquella experiencia fue real y no fue un sueño? Eh, a ver, esta experiencia fue muy real para mí por el momento, ¿no? Porque yo me levanté, tenía hambre, me levanté de la cama, hice todo el procedimiento donde yo sabía que no era sueño, o sea, yo tenía la sensación de tener esa hambre, ese dolor de estómago, donde, claro, luego yo pude, dentro de esa experiencia, sentir el tacto de ellos. O sea, tú en un sueño es cierto que cuando toca a una persona o ve a una persona no sientes ese tacto, como lo sientes cuando estás enfrente de este ser o de este espíritu, ¿no? Y yo lo sentí en todo momento a ellos dos. Yo Bueno, hay pude sueños muy sentir su reales. tacto. Hay sueños muy reales, Fran. Hay sueños que son vividos y que puedes llegar a sentir también el tacto de otra persona. Sí, pero no solo se basa tampoco en el tacto de esa experiencia, sino también la sensación de aroma que yo sentía. Por ejemplo, yo nunca he tenido la experiencia de sentir un aroma en un sueño. Oye, yo tampoco. Entonces es algo que no sé, si alguien ha sentido, yo dejo esto para que lo pongan si quieren en los comentarios, ¿quién ha podido sentir alguna vez un aroma en Ni un el sueño? gusto, ni el gusto tampoco. Yo creo que los sueños, ni el aroma, ni el gusto. No sé qué pensáis, ¿eh? Claro, porque incluso comiste y bebiste. Sí, claro, exacto. Es que yo comí,
bebí y yo notaba el gusto de lo que a mí me dieron también de comer. O sea que no solo fue el olor, fue muchos puntos donde yo he pensado que esto no fue ningún sueño vivido, como por ejemplo ha dicho Patri, ni fue un sueño normal, ¿no? Esto fue algo que para mí fue real, vamos, y que a raíz de ahí, como os he contado antes, esto fue un inicio a mi vida espiritual. Oye, es importante eso del sueño porque es cierto que gusto y olor, que yo recuerde, no he tenido ninguno. Incluso a mí ahora se me ha venido una pregunta a la cabeza. Esta va a ser mía. A lo mejor os reís por esta pregunta. ¿Pero de qué era la tostada, Fran? Me ha A venido esa ver, curiosidad. la tostada en todo momento fue las típicas que a mí mi madre me preparaba, que a mí me gustaba, ¿no? La típica, yo tampoco es que, yo soy una persona muy sencilla, yo con un trozo de pan, con un poco de aceite y un poco de sal, yo suficiente. Vamos, que de hecho era de ese tipo la tostada que yo me comí. Obviamente era la que yo me gustaban por la mañana comer. No tenía nada en especial, ni que yo, ni que llevase un poquito de fiambre por encima, nada de eso. Gracias, Fran, por respondérmela. Nada, hombre, nada. Es Bueno, importante pues saber qué llevaba la tostada. A ver, sí, es creo que una pregunta importante. hombre, claro, es un tema Es que al importante porque habrá final gente dice, que diga, bueno, ¿qué comiste? claro, ¿y qué era lo que bebiste? A ver, de bebida también, lo básico, lo que a mí me preparaba mi madre por la mañana para hacerme los desayunos era una taza de un colacao. O sea, fue algo, un desayuno que habitualmente yo comía. Qué curioso. Si no fallaban. Claro, porque seguramente habrá gente que piense que la tostada a lo mejor por venir mm, hecha de Dios, ¿no? Porque es verdad que Fran tampoco estuvo en la cocina para saber si se hizo realmente en esa cocina. ¿Dónde se hizo ese desayuno? Con esa bandeja. Claro, claro. Y, y para pensar que es de Dios más, ¿no? Más aún para pensar eso, cuando esa bandeja se la manifestó ahí, que no estaba en mi casa ese objeto, tampoco estaba la taza de la leche, donde yo bebí esa leche, y tampoco estaba lo que era el pan, ¿no? El A pan ver, el día de antes, mi madre y mi padre charlaban, que yo lo escuché por la noche, diciendo que no había pan en casa para que yo pudiera desayunar mi tostada típica de siempre. a ver, Entonces yo ese creo que, día, a ver, yo creo que eso es un punto importante de viene una taza que él no conoce, que su madre no tiene, le traen un desayuno en una bandeja con rosas, tanto labradas en esa bandeja y en esa taza, como puestas físicamente la rosa en sí, con el olor y... Hombre, es que, a ver, yo creo que eso es un punto importante. Claro, puede tener un tipo de simbología esas flores. yo creo que la simbología, siempre que ha habido en la historia apariciones divinas, yo creo que tiene que estar vinculado siempre con aroma a rosa, como en mi caso me sucedió, ¿no? Y ellos siempre utilizaban esa simbología conmigo, la simbología de llevar rosa a la bandeja, tanto tallada como materialmente. Patri, perdona, pero quería comentar una anécdota que nos pasó el día que Fran y yo nos conocimos. Teníamos que estar en la estación de Antequera a las 7:54 minutos, salía el tren. Al final hubo un malentendido entre él y yo. Total, que íbamos tarde. Se nos hizo tarde. Una mañana que estaba lloviendo, una niebla increíble de densa, súper densa la niebla, no se veía a 3 metros. Total, que a la más o menos sobre las 8 menos 10 hubo un momento que dijimos, bueno, vamos a dejarlo, nos vamos a Málaga y allí cogemos el tren. Ya sabemos la puntualidad del AVE, que es una puntualidad impresionante. Total, que llegamos a la estación, algo nos dijo dentro. Yo creo que fue algo
algo que no sabría explicarlo, pero algo nos dijo, seguí para adelante. Seguimos, hubo algo que algo por dentro nos dijo de que siguiéramos adelante, que no tiráramos la toalla. En vez de irnos a Málaga, seguí hacia Antequera. Total, que llegamos a la estación a las 8:12, ¿vale? Llegamos allá a la estación, nos bajamos rápido del coche, nos vio el hombre de seguridad, empezó a hacernos señas que corriéramos, fuimos corriendo, la chica que nos sellaba los billetes también. La cuestión, que nunca, nunca, nunca el AVE suele tener, digamos, retraso, y en este caso, de las 7:54 a las 8:17 que salió ese día el AVE. Pudimos cogerlo, fue un viaje impresionante, fue un viaje que lo pasamos, la verdad, que muy bien. De hecho, nos cruzamos, nos montamos en el coche y prácticamente no cruzamos palabras. Prácticamente empezamos a hablar cuando llegamos al tren, ya estábamos tranquilos, empezamos a hablar y fue la manera más, no sé cómo decirlo, ¿cómo sería la palabra, Fran? ¿Tortuosa? ¿Cómo sería? Sí, ¿Cómo lo calificaría? yo lo calificaría, ¿no? Que en ese momento esa energía divina nos acompañó en ese momento, ¿no? Porque era algo que nosotros necesitábamos y íbamos súper tarde y que intercedió, ¿no? Porque claro, es que son 20 y tantos minutos, ¿no? Lo que se estuvo retrasado el AVE y pudimos llegar perfectamente. Además, Como nosotros. me acuerdo que nos bajamos del coche, aquellos no éramos personas, éramos eh, aquella velocidad que llevábamos, que hasta el hombre que estaba allí, en el momento que nos vio, como sabía que estaba el tren arriba, empezó, venga, vamos más rápido, rápido, la muchacha igual corriendo, y al final nos dio tiempo de coger el AVE. Fue la primera vez que nos conocimos, después nos hemos visto más veces, y la verdad que yo siento de que allí había algo que intercedió de alguna manera para que aquello se diera, que no tiráramos la toalla y siguiéramos para adelante. Yo tengo, antes de terminar esta charla, te vuelvo a hacer la pregunta, que creo que te la ha hecho Patri. Un minuto. Tienes a Jesús un minuto delante de ti. ¿Qué le dirías? Ya, rápido. Yo le diría como le he dicho antes a Patrick, que es el que busca de mí, qué quiere de mí. ¿Qué quiere de mí, no? Para seguir en este camino espiritual, crecer, si tiene algún mensaje que quiera que comunique, cualquier cosa, sí, le diría. Bueno, Fran, yo sé que de hecho he hablado con ciertas personas que han tenido sesiones de mediunidad contigo, donde me han contado incluso como, es decir, tú haces una sesión de mediunidad y apareces en el salón de la casa de esa señora a la cual le has estado dando su sesión de mediunidad. Y esa señora te ve en su salón. ¿Cómo puede ser eso? Yo, al principio, o sea, yo no tengo conciencia de esto, ¿no? Como decir, lo he podido hacer o lo he podido vivir yo, como en primera persona, pero sin estar, ¿no? Sí que es cierto que cuando me cuenta esto, el primer caso de una mujer que me cuenta esto de que me vio en su casa, Hay yo lo varios. dejé. Sí, Hay sí, sí, yo lo varios. dejé. Yo he entrevistado a ciertas personas y no son una, ni dos, ni tres, ni cinco. Son varias que me han dicho que te has presentado. Claro, por eso digo que la primera vez que me lo contaron, yo lo dejé como, bueno, a lo mejor ha podido ser imaginación de la mujer, ¿no? De que está alterada, ¿no? Por lo que ha podido vivir en la sesión o cualquier cosa así. Y, y a lo mejor ha sido la propia imaginación de esa mujer. Pero claro, yo ya me paro a pensar cuando ya no me lo dice una persona, no me lo dice dos, no me lo dice tres, sino que hay hasta 8 casos donde me han comentado esto. Y no a través, y perdóname, Patri, pero no solo a través de, de De la sueños. O sea, mediunidad. que no, que por sueño también me han dicho, pero bueno, sueño es algo más habitual, ¿no? Pero no, es que era físicamente, o sea, era como físicamente estar despierto y verme como un reflejo mío, está ahí en la zona donde ella estaba. Bueno, María y yo
tuvimos una vivencia contigo, creo que fue en un Zoom, creo que estábamos haciendo algo, o estábamos, no recuerdo muy bien, pero lo que sí que no se nos va a olvidar es en ese Zoom lo que vimos. María, cuéntalo. Sí, de repente, a ver, Fran me acuerdo, con la luz apagada. Tenía lo que es la luz solamente de la pantalla del ordenador. Y de momento a su izquierda se empezó a ver como si fuera una cortina, como si fuera la tela de una cortina. Como acercarse, pero no, era como un manto. Iba acercándose a él. Y de momento, claro, en el momento que reaccionamos los demás, los que estábamos dentro de ese Zoom, avisándole de que lo que estábamos viendo, y se fue. Pero fue muy, muy, muy claro. Pues está grabado eso. Sí, sí, está grabado porque aparte ese Zoom se grabó y es que era como una especie, como si fuera, exacto, como una cortina, pero se veía Sí, al principio, exactamente que era una tela. sí, al principio pensábamos que era una cortina, pero luego dijo, no, no, es que en ese lado no hay ninguna ventana. Incluso es una habitación cerrada, que no entraba nada de viento, nada, y de momento y no había nadie, estaba él solo absolutamente, la puerta cerrada. Además, recuerdo que unos instantes antes de eso, él estuvo mirando hacia ese lado. Es como que se le iba la mirada hacia ese lado. Y luego cuando vimos la grabación se ve como él se gira, pero ahí no se veía nada. Fue cuando él se concentró en la pantalla cuando apareció. Sí, parecía como si fuese una especie de túnica color, como un marrón muy pálido. Yo lo recuerdo así, como si fuese un marrón muy pálido, como un Sí, un color blanco muy tierra, roto, pero tirando a marrón, lo que yo sí, un color recuerdo. tierra muy claro, un color Sí, arena. exacto. Y Bueno, la Aquello fue verdad es impactante. que es verdad que, bueno, hemos vivido mucha experiencia, yo también he estado en experiencia. Eh, de alguna manera, cuando nos juntamos los cuatro, por ejemplo, a hacer cualquier tipo de cosa, ejemplo, hoy mismo, que hemos empezado a prepararnos para esta charla, todos son complicaciones. De sí, repente, sí, todos sí. son complicaciones, por todos sitios. Si no uno, el otro, tiene que reiniciar, tiene que apagar, tiene que encender. Es increíble. En estas situaciones, como lo que está diciendo Frank, es cuando está atacando el mal, ¿no? No quiere que hablemos de lo que es la presencia de Jesús o no quiere que cuentes la experiencia a lo mejor que has podido tener, porque él siempre intenta como dar esa patada para que nosotros no hagamos esto, de cierto modo. Evidentemente es así. Al final, las energías densas no quieren que se hablen de este tipo de cosas. Que al final domina la luz, domina lo que él lleva, porque, a ver, yo he vivido situaciones con él en el Zoom, donde en un momento dado, creo que también estaba María Vicente, donde estábamos en un Zoom, se apaga la luz, no sabemos el por qué, la cámara de Fran Sánchez en ese Zoom de su ordenador se apaga por unos instantes, se ve completamente todo oscuro y vimos el rostro de Jesús con los ojos cerrados. Es decir, es que esto es muy fuerte. No sé qué opináis, pero esto es fuerte y eso lo he vivido yo. Y yo lo que veo con mis ojos, eh, una cosa es, a ver, yo no he vivido la experiencia de Frank y vosotros tampoco. ¿Estáis de acuerdo que no habéis vivido esa experiencia con Dios eh, cuando tenía 8 años? Pero hay momentos que María ha vivido, que Fran, tú también has vivido y yo he vivido, donde hemos visto cosas que hemos dicho, es que esto es real, es que no hay una pizca
por las cosas que hemos vivido, ¿no? Yo por lo menos la he visto con mis ojos. María igual. Fran también. No sé qué opináis, pero es que yo eso lo he visto con mis ojos. Y hay muchas experiencias. María tuvo otra experiencia donde le sucede una cosa que, bueno, que si queréis lo narramos en otro momento, pero bueno, yo veo el estado de María, es decir, no sé, son experiencias increíbles. No sé si María lo quiere contar ahora, pero o lo dejamos para el próximo podcast, como tú quieras, pero ahora que estamos en caliente hablando de este tema, a ella también le pasa una experiencia que nos quedamos todos un poco también como abrumados, ¿no? Donde ella entra en un momento que ella está notando la presencia de algo cerca de ella. Sí, exactamente. Pero eso lo dejamos para otro capítulo, para otro podcast. Es que son situaciones que yo creo que hemos vivido todos. Y bueno, ahora sí que vamos a llegar. Bueno, no sé si Fran Sánchez tiene que decir algo sobre esto, pero no creo porque es que lo hemos vivido contigo. Yo lo único que digo es que es verdad de que aquí el compañero, cuando te tiene mucho trato con él, más o menos trato, siempre le pasan cosas. Siempre. Es raro la vez que no pasa algo. Siempre. A ver, que yo puedo pensar que puede ser su gestión también, ¿no? Porque Sí, pero mira. en esa historia, pero no creo que sea una sugestión ver en una cámara como una especie de túnica. Tómatelo como tú quieras, porque al final yo sigo pensando que las casualidades no existen. Pero bueno, aquí está. Yo digo que su gestión no es, porque ver algo tan claro es imposible, porque tú te puedes sugestionar y parecerte ver, pero cuando lo estás viendo con tus propios ojos y lo estás viendo tan claro, tan físico, que dices, es que es imposible. Es lo Al que yo final, pensé. Yo lo que digo, que sí, su sí. testimonio me lo creo 100%. Todo lo que ha hablado 100%. Yo muchas veces he hablado con él y le he hecho la misma pregunta por 3 sitios diferentes y hemos llegado al mismo punto. Y yo me lo creo, cada palabra, sinceramente. Bueno, no es, a ver, no sé cómo enfocar esto, pero sí que hemos vivido todas situaciones con él. A lo mejor alguna gente dirá esto es su gestión, han visto esto porque creen ciegamente en el testimonio de Fran Sánchez, pero es lo que dice María, a veces una sugestión, no sé si se llega a ver tan claramente, pero no lo sé, no sé, no sé. Hasta aquí llegamos. Antes de que termine, Patri, como María dice que tiene que buscar la más mínima lógica, el por qué ha sucedido eso en ese momento. Ella dice, es cierto, Frank, que en ese momento no le encuentro lógica. Es que lo estás viendo. Claro, incluso Es que le dije, no. tienes una ventana ahí, tienes la puerta abierta. Intenté buscar una situación en la que se pudiera dar que pasara eso. Pero es que no, y es como él dijo, es que yo no lo he visto, lo tenía al lado y no lo he visto. Aparte Por lo está menos en ese grabado. momento. Exacto, y está grabado. Que no es que te haya parecido ver, no, es que lo hemos visto y está grabado, es que no hay duda. Oye, pues Ujú. lo mismo, iba a decir lo mismo que lo hagan santo. Llegamos, Nunca se sabe, Patri. claro, Todo nunca se está sabe, en... Ahí va. nunca se sabe. Bueno, yo personalmente no me considero que sea santo. Yo soy una persona que se equivoca mucho, ¿no? Para ser santo te tienes que equivocar lo menos posible y eso es muy complicado. A ver, está permitido también equivocarse, pero yo nunca me diría como que soy como santo, ¿no? Yo nunca me vería desde esa perspectiva.
Pero aquí estamos para equivocarnos, Fran. Tú eres una persona normal y corriente y como todo el mundo y como todo hijo de vecino, nos tenemos que equivocar y nos tenemos que equivocar para aprender. A ver, Fran, a lo mejor no santo, pero sí que podemos decir que el Señor, Jesús o Dios, como lo queramos llamar, está siempre contigo, te acompaña. Sí, a ver, eso para mí es como yo lo tomo como una bendición. A ver, yo pienso que hay muchas personas, ¿no? Que son conocidas, que no son santas, personas incluso que se han dedicado al tema del ayuno, con estigmas, y a lo mejor no se les ha hecho santo por, pues no sé si es que el Vaticano tiene que tener en concreto, pero bueno, aquí estamos nosotros que tenemos pruebas grabadas, fotografiadas, y bueno, oye, quién sabe si contacta con nosotros para que le mandemos algo. Bueno, mira, yo desde mi punto de vista es un tema muy, muy delicado. Yo lo veo un tema muy delicado, ¿no? Ya que eh, para que una persona estudie, por ejemplo, como tú has dicho, que había gente estigmatizada, de que han tenido una vida muy, muy devota, ¿no? A lo que es la fe y, y no le han dado esto también porque, claro, en casos de estigma son muy, muy complicados, ¿no? Porque la iglesia tiene que estudiarlo muy a fondo porque hay gente que se obsesiona con este tema o se los puede provocar. Entonces, ellos tienen que tenerlo todo que científicamente no tenga explicación. Bueno, a ver, eh, hay cosas donde, o no cosas, sino, por ejemplo, por ejemplo, hay muchas apariciones marianas donde no hay una fotografía o donde solamente hay la palabra de tres personitas y es una aparición mariana. Después hay personas que dicen que ha visto o que ha tenido esta aparición y si no lo tienes grabado o no lo tienes fotografiado e incluso si lo tuvieses te dirían también que, bueno, yo, a ver, no voy a abrir el debate sobre el Vaticano porque bueno, yo pienso que algo ellos tendrán que estudiar o bueno, no sé cómo lo harán, pero eh, bueno, seguramente tendremos un debate de esto que me parece muy importante porque hay veces que no son justos. Yo pienso que no son justos, pero bueno, hasta aquí el programa de hoy. No sé si Fran tiene que decir algo, María tiene que decir algo, Fran Sánchez por último, antes de despedirlo. Yo lo que sí quería decirle de que, bueno, al final, si algo tiene que pasar, pasará. ¿Para qué darle más vueltas? Eso es. También te digo, yo no tengo que demostrar. O sea, de lo que a mí me sucede, de lo que esto, o sea, yo no tengo esa intención de demostrar a nadie, ni tanto a la religión, ni esto. O sea, yo comento lo que a mí me pasa, pero no llevo ninguna intención exactamente. Por eso te digo que lo que tenga que pasar, pasará. Y al final, si tiene que pasar, será. A veces creo Hoy que es nos habla. mejor no tener esa intención. Creo que es mucho mejor porque es que yo conozco a mucha gente de muchos lugares, no solo de España, de Europa, es que de Venezuela, Colombia, México, donde hay gente que incluso han tenido estigmas. Es que, bueno, seguramente, María, Yo lo que le quiero decir a Frank, que estoy deseando escuchar el segundo capítulo, la parte del infierno. Porque como ya le he preguntado antes, que sí, igual que existía el cielo, existía el infierno, y me ha dicho que sí, que eso no lo contará. Estoy deseando escuchar esa parte, porque tiene que ser muy fuerte. Bueno, sí, sé que es muy fuerte. Yo estoy encantado de haber participado en esta, que hoy nos haya hablado de la luz y le doy las gracias. nos ha hablado hoy de la luz, pero en el próximo
nos hablará del mal. Y hasta aquí el final de este capítulo, porque seguirá. Y porque en el próximo episodio vamos a tener algo muy impactante. Experiencias muy fuertes. Así que permaneced atentos, porque lo que viene puede ser aún más impactante. Gracias por acompañarnos hoy, Fran Camuñas. Gracias. Gracias a ti por invitarme. Ha sido un placer y creo que hemos echado un ratito de tertulia bastante bueno y estoy contento. Gracias a María Vicente por haber estado aquí, que estará más veces, claro, también. Gracias a ti por contar conmigo y nos vemos en la próxima. Hasta otro día. Y por supuesto, muchas gracias a Fran Sánchez por haber estado nuevamente aquí con nosotros. Muchas gracias al Rincón de la Ánima. Muchas gracias a Fran Camuña por haber estado aquí, mi compañero, mi amigo en vida y espiritualmente. Y Un muchas abrazo. gracias también a la colaboradora también del Rincón, María, que es la persona que más necesita explicación lógica de todo lo que sucede, pero bueno, ha estado aquí dando su versión sobre lo que ha podido tanto vivir conmigo, sobre también de este capítulo anterior que conté. Y también agradecer a vosotros, en general, a los tres, por haber estado aquí. Nada, pues gracias nuevamente. Y recordad suscribiros, darle a la campanita, like, comentar. Es gratuito, de verdad, no cuesta nada. Y sé que este podcast va a ser muy interesante. Y no te digo que no, porque esta tertulia nos la han pedido por redes sociales. No te digo que no tengamos más tertulias, pero no solo con el tema de Fran Sánchez, sino con más temas. Nos vemos dentro de 7 días y recordad que hay puertas que una vez que están abiertas jamás vuelven a cerrarse. Hasta la próxima.